Hola, buen día. Mi nombre es Daniela Aguilera y mi grupo está conformado por Vanessa Saavedra y Seleni Pantoja. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el síndrome de Burnout. Primero, para empezar como contextualizando, la palabra burnout se desprende del inglés y se traduce en español como estar quemado. El primero en describir ese síndrome fue Freudenberger en 1974 y lo estableció como una patología psiquiátrica que experimentaban algunos profesionales o trabajadores que trabajaban en instituciones cuyo objeto de trabajo son las personas, es decir, interactuar con las personas. Esto también pues implica todo lo que es atención al cliente. El burnout se define como síndrome por distrés interpersonal crónico en el ejercicio laboral. Este se caracteriza por sentimiento de autoeficacia reducida, desánimo, despersonalización y fatiga. Y generalmente pues se vincula a situaciones crónicas de demandas donde las personas tienen excesivo trabajo pues en el ámbito laboral. Podemos también ver que el burnout es un proceso en el cual las actitudes y el comportamiento de la persona cambian de manera negativa en respuesta a la tensión del trabajo. Por eso, este autor, pues digamos que describe este síndrome en tres etapas, que es desequilibrio entre los recursos y las demandas, desarrollo de la atención y de la fatiga y del agotamiento emocional, y el tercero, cambio en las actitudes y los comportamientos hacia los otros. También nos encontramos dentro de este síndrome otra definición que la proporciona Maslow y Jackson, que es el agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal que pueden ocurrir frecuentemente entre las personas cuyo trabajo implica ayudar a las demás. Como podemos ver, pues estos autores nos brindan componentes que integran este síndrome, y entre estos componentes pues está lo que es el agotamiento emocional, el cual podemos ver que describe los estados afectivos y las sensaciones del individuo caracterizado por una carencia de energía y de recursos emocionales. Otro factor que podemos ver como es la despersonalización, que se caracteriza pues por las actitudes y sensaciones negativas respecto a los demás, y el último componente, que es la baja realización personal, pues donde los empleados con este padecimiento experimentan un gran descontento e insatisfacción. Ahora vamos a hablar de lo que es los antecedentes y pues como basándonos pues en la historia de este. Bueno, el origen del término burnout se debe a una novela, la cual fue publicada en 1961, en la cual se narra la historia de un arquitecto el cual se encuentra atormentado y decide pues abandonar su profesión y retirarse en la selva africana. Esta palabra se comenzó a utilizar en la literatura especializada sobre el estrés laboral. Este síndrome pues también podemos ver que ha sido estudiado desde hace más de 30 años por diversos autores, entre los que a menudo se encuentran diferencias derivadas de la dificultad de definir un proceso complejo como el burnout. También nos encontramos, pues, como se los mencionaba anteriormente, que el psiquiatra estadounidense Herbert Freudenberger trabajaba pues en la clínica de Nueva York en 1974, y él describió por primera vez este síndrome de carácter clínico. Él explicaba el proceso de deterioro en la atención profesional y en los servicios que se prestaban en el ámbito sanitario. Este autor observó en este momento que en los voluntarios, al realizar pues su primer año las actividades, sufrían en gran mayoría, pérdida de energía, desmotivación, así como varios síntomas de ansiedad y depresión que podrían llevar pues hasta el agotamiento.
También tenemos en 1976 la psicóloga e investigadora Cristina Mashlas utilizó el término para referirse al proceso gradual de pérdida de responsabilidad profesional, el desinterés y al desarrollo de un cinismo con los compañeros de trabajos. También la necesidad pues, de estudiar el síndrome de Burnout o síndrome de estar quemado viene por el hecho de estudiar todo lo que son los procesos de estrés laboral y todo lo que tiene que ver pues con las organizaciones, ya que digamos que lo que se busca es preocuparse más por la calidad de vida laboral que se le están ofreciendo a sus empleados. Ya que como vemos pues actualmente es muy importante en las organizaciones velar por el bienestar y la salud de los empleados. Hola, mi nombre es Vanessa Saavedra y les voy a hablar sobre las causas y consecuencias del síndrome de Burnout. Como mi compañera, pues ya Daniela explicó su definición y su historia, les explicaré sobre las causas. Dentro de ellas, pues está el estrés laboral, la fatiga emocional, el cansancio emocional. Esto, pues dentro de nuestro contexto colombiano y en otros países, pues han ido como pidiendo un requisito para trabajar, que la persona o el colaborador trabaje bajo presión. Esto lo hacen como si fuera algo obligatorio, es decir, que si la persona dice que no puede trabajar bajo presión, pues es muy difícil que lo puedan contratar, porque se manejan muchas situaciones bajo presión que la persona debe o tiene que controlar o manejar en su entorno. Asimismo, los turnos rotativos, hay muchos trabajos donde se exigen turnos rotativos que la persona debe cumplir y muchas veces no le dan tiempo para otras actividades en su vida cotidiana. Asimismo, otra de las causas también sería el hecho de la presión de los turnos, de que la persona debe estar como regida a un horario estricto donde debe manejar público. La mayoría, pues digamos, de lo que se pudo investigar fue que la mayoría de las personas que sufren este síntoma son personas que atienden público. Esto hace que pues sean insultados, que tengan maltrato por las personas y que él trabaja en las personas como colaboradores pues deban responderle de buena manera. Es decir, que si el cliente pues lo trata mal o lo insulta, el colaborador prácticamente debe quedarse callado sin respuesta alguna grosera, porque podría perder su trabajo. Esto también es una de las causas, ya que al temor de perder su trabajo o al temor de perder su estabilidad laboral, por decir para un préstamo, una casa, el hecho de perderlo, de tener esa disponibilidad pues, como de perderlo, hace que la persona se sienta presionada, se sienta estresada, se sienta con fatiga mental, con cansancio mental, y esto hace que la persona pueda pues sufrir el síndrome. Asimismo, pues en las organizaciones pues se ve muy reflejado esto, como les explicaba anteriormente, con las personas. También en el personal de la salud que trata con personas tanto de salud mental como de salud física. Esto pues es importante porque se refleja mucho la sensibilidad en esa persona. Si el trabajador o el colaborador pues no maneja esa sensibilidad, el cliente o el paciente pues va a ser como una reacción adversa o diferente. Es decir, que va a actuar
agresivamente o va a decir pues por qué no me atienden, siendo que el sistema es pues el culpable de esto, no solamente el personal de salud, sino que el sistema en sí ha estado muy desmejorado en nuestro país. Por esto también el personal de salud pues se siente afectado y crean entre ellos mismos, todos pues en su mayoría, este síndrome. Las consecuencias en los síntomas podemos encontrar dentro de los trastornos que se reflejan el hecho de cambio de turno pues hace como un trastorno del sueño en la persona. Muchas veces las personas están en el día durmiendo, en la noche trabajando. Cuando los cambian de turno, es decir, que tienen que trabajar de día y en la noche descansar, pues en la noche no duermen, al otro día madrugan así sin dormir mucho y en el día se la pasan pues cansados. Para la noche estar despiertos y no poder dormir, porque eso hace como un trastorno del sueño. A veces también crean insomnios pues en los mismos tiempos que se reflejan, es decir, en el día no pueden dormir porque están laborando y en la noche no duermen porque sufren un trastorno del sueño y esto les crea insomnio, dolor de cabeza, trastornos digestivos, tensión muscular, aumento de presión sanguínea y ritmo cardíaco. A veces se sienten agitados, con fatiga mental, fatiga emocional, miedo a perder el trabajo, miedo a perder la estabilidad laboral, depresión e hipersensibilidad. Al hablarles o algún tema como que medio presionarlos, sienten que es como su culpa o como que son culpables de algo que no han hecho. Sienten esa presión, esa hipersensibilidad, la atención es disminuida, pues el hecho de no dormir, de tener un trastorno del sueño, de tener como el insomnio, hace que la persona pues no esté todo el tiempo como atenta a las cosas que suceden en su entorno y pues se ve mucho la atención disminuida, es decir que pues no están totalmente a disposición del trabajo de los clientes en su entorno laboral. También les crea como un estrés que hace que pueda que el cliente le esté hablando bien o algo y la persona se sienta ofendida, sienta que es como que lo están atacando. La dificultad para solucionar problemas también, se pueden encerrar en sí mismos y crear como esa barrera de que siempre es contra mí, todo es contra mí y no expresan eso y hace que tengan esa fatiga mental, ese cansancio emocional. La disminución de la productividad se ve muy reflejada en lo mismo, tratando como el trastorno del sueño, el insomnio, todo junto, la ansiedad, el estrés, pues hace que la persona no tenga una buena productividad laboral. Dentro de las prevenciones que se pudieron reflejar en el texto, está la prevención primaria, que es la ergonomía, la definición del puesto, es decir, que le den el cargo como tal, y un desempeño ambiental. Esto hace que la persona, pues por más que tenga dolores tensión muscular, pues en su entorno tampoco va a tener unas sillas inadecuadas para su trabajo, sino que va a ser adecuado. El hecho de las pausas activas, de no estar todo el tiempo de pie, sino cambiar de pie, sentado, porque también esto hace el cansancio en las piernas, en los músculos y en el resto pues del cuerpo. La prevención secundaria está en la educación y capacitación. Esto hace que la persona pueda estar todo el tiempo entendiendo temas de la empresa que pues son desconocidos y reflejen en ellos como es este material que se ha impuesto. En la capacitación pues es constante también y asimismo las personas pueden como identificarse propios de la empresa y dar como una motivación para continuar. La prevención terciaria es el desarrollo de sistemas de gestión más sensibles y mayor capacidad de respuesta. Esto hace que el trabajador pues tenga una capacidad más rápida para contestar, para tener las preguntas o las
la productividad más rápida y así continuar con sus labores. Bueno, continuando con lo que han mencionado mis compañeras respecto al síndrome del burnout, voy a explicarles los factores endógenos y exógenos. Bueno, los factores endógenos son los estímulos que se encuentran en el sujeto, principalmente son de orden biológico y psicológico, en los cuales encontramos el temperamento, carácter y personalidad, los antecedentes heredofamiliares, la tendencia a la depresión o a la ansiedad y algún trastorno que esté en el contenido del DMC5 o la CIE. En los factores exógenos tenemos que pues es la interacción que tiene la persona con el entorno. Entonces, como estamos hablando de que este es en su ambiente, veíamos que es importante tener en cuenta que podemos utilizar la estructura y el clima organizacional, la estrategia empresarial y relaciones interpersonales, también la estructura y dinámica familiar y el ambiente social. Esos son como los puntos que tenemos dentro de estos factores. Bueno, hablábamos también de cómo medir el burnout en las organizaciones. Dentro de las lecturas podíamos encontrar un instrumento que es muy importante, el cual es el cuestionario MBI, que es de Maslow, que fue creado en 1981, el cual contiene 22 ítems que se pueden aplicar en un lapso de tiempo de 10 a 15 minutos y estos 22 ítems, como lo pueden ver en la pantalla, cuentan con un cuestionario que su calificación va de 0 a 6. Entonces va de menor a mayor. Por cada ítem se encuentra este porcentaje y así la persona va aplicándolo. Bueno, se hablaba que este cuestionario nos ayuda a medir 3 aspectos muy importantes respecto al burnout, que son el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. Se habla que este cuestionario pues nos ayuda a encontrar afirmaciones sobre pues los sentimientos y actitudes del profesional y pues si su función está bien o no. Lo que hace este cuestionario es que va a medir el desgaste profesional y también pues pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que se está sufriendo pues este síndrome. Como lo están viendo aquí proyectados, se pueden reflejar los 22 ítems, los cuales como número 1 tenemos que si debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado, entonces este cuenta con, como lo mencioné, de 0 a 6 y así la persona va respondiendo cómo se ha sentido en la semana o en meses. Y si esto viene aconteciendo, perdón la redundancia, si es en la semana o en meses. Bueno, pasamos a las conclusiones y tenemos que pues el burnout es consecuencia de eventos estresantes que llevan al individuo a padecerlo. Este es de carácter laboral principalmente. Veía un video y nos causaba pues mucha curiosidad, el cual mencionaba que está claro que tener un trabajo hoy día es un privilegio, pero una cosa muy diferente es su calidad de la calidad de ese empleo y de sus características. Vemos que este síndrome se ha padecido en las organizaciones muchas veces. De hecho ya la Organización Mundial de Salud lo puso como una enfermedad. Anteriormente se veía como pues algo muy normal, pero ahora ya es considerado una enfermedad que se encuentra pues en la Organización Mundial de la Salud. Entonces decíamos que para esto se debe insistir pues que toda actividad laboral debe estar sujeta pues a la capacidad del trabajador y que éste debe contar siempre con el apoyo de sus compañeros para realizar su actividad laboral de una forma satisfactoria.
Decíamos que del mismo modo también es importante que ajustemos las jornadas laborales y no tener al empleado más tiempo del necesario, que esto es como una causa principal de que este síndrome lo padezcan los trabajadores y es su extenso horario de trabajo. Porque esto lo lleva a un desgaste y no es un desgaste físico solamente, sino que también va incluido el emocional. Es importante también que cada empleado debe buscar motivaciones, ¿cierto? Motivaciones que lo lleven a encontrar su felicidad en su puesto de trabajo y no solamente que la organización busque estrategias, sino que uno solito también puede como ayudar a que ese desgaste no se vaya proporcionando. Muchas gracias.